Ya chicos, iniciamos con lo que es cuello parietal, ¿ok? Vamos a primero hablar sobre los límites, es decir, los límites que delimitan esta región, ¿verdad? Así que vamos a empezar primero por el límite superior o proximal, ¿ok? Ustedes ven que va a empezar en sí acá, ¿vale? Esto de acá se le conoce como rafe mentoniano, ¿ok? Va a seguir el rafe mentoniano, sigue todo el borde inferior, ¿no? Del hueso de la mandíbula, este es el hueso de la mandíbula, sigue todo su borde inferior y va a llegar a esta esquinita. Esto de acá se llama ángulo mandibular, ¿ok? También es conocido como gonion, ¿ok? Ángulo mandibular o gonion. De acá se va a trazar una línea imaginaria, ¿vale? Hasta lo que vendría a ser la apófisis mastoides, ¿vale? Y esa línea se vendría a llamar línea gonio-mastoidea, ¿ok? Del gonio al mastoides. Una vez acá de la apófisis mastoides, va a pasar por, no se ve acá, pero imagínense que volteamos este cráneo y va a pasar por lo que vendría a ser la línea nucal superior, ¿ok? Línea nucal superior, va a pasar por la protuberancia occipital externa y va a retornar en sí por el mismo lado, ¿ok? Por el lado contralateral, mejor dicho. Por el lado contralateral, siguiendo los mismos límites, ¿vale? Retorna por el otro lado siguiendo los mismos límites. Ese vendría a ser el límite superior o próximo. ¿Qué pasa con el límite inferior o límite distal? Vemos que empieza acá, ¿vale? En el borde superior de lo que vendría a ser, es esto esternón, pero a la parte de acá vendría a ser la horquilla externa, ¿verdad? Va a pasar por todo el reborde clavicular, ¿no? Por todo el reborde clavicular para llegar al acromion. Del acromion, ¿ok? Va a haber una línea, si se dan cuenta. Volteamos a nuestro amigo de acá y va a haber una línea imaginaria también que se llama línea acromio vertebral. ¿Por qué? Porque va a llegar hasta la apófisis espinosa de la vértebra C7. Y de su misma forma va a continuarse por el lado contralateral, es decir, va a haber otra línea que va a llegar hasta el acromio y va a seguirla por aquí. ¿Ok? Ese vendría a ser los límites de lo que es el cuello parietal. Esta es la parte, por así decirlo, más sencilla, la más general, como para que se den una idea de la parte que vamos a ver. Luego vamos a hablar sobre esto de acá. Empezamos con esto. Sabemos que el cuello va a tener dos regiones, ¿verdad? Ven que su cuello tiene una parte anterior y va a tener una parte posterior o llamada también nuca, ¿verdad? Esta parte posterior, también llamada nuca, la vamos a ver todavía después. ¿Ya? Ahorita solo nos vamos a enfocar en lo que vendría a ser cuello anterior. Y a su vez, esta región anterior del cuello la vamos a dividir en un cuello parietal y en un cuello visceral. ¿Ok? Cuello parietal y cuello visceral. Esta clase es para cuello parietal. Solamente vamos a ver esta parte de acá. El cuello visceral lo vamos a ver todavía en la siguiente clase. A su vez, este cuello parietal, ¿ok? Lo vamos a dividir en un cuello lateral a cada lado, ¿no? Y un cuello anterior, ¿no? Cuello anterior y un cuello lateral a cada lado. ¿Vale? Eso lo clasifican así porque va a haber unos triángulos, que si habrán visto la clase grabada de su aula virtual, ya será más o menos de lo que estoy hablando. De igual forma lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Pero básicamente acá van a haber ciertos triángulos, ¿ok? Que van a tener contenidos, estructuras que van a necesitar aprender. ¿Vale? Entonces, esa es la clasificación. Seguimos en lo que vendría a ser región anterior del cuello. ¿Ok? Todo esto es región anterior del cuello. Y como toda región, como ustedes ya han visto en Anatomía 1, se va a dividir por planos, ¿verdad? Ustedes vieron los planos de disección ya. Entonces, primero tenemos lo que era la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? La fascia. Recordemos que todo lo que estaba por encima de la fascia eran elementos superficiales, ¿verdad? Elementos superficiales. Y todo lo que estaba por debajo de la fascia ya eran elementos profundos. Entonces, después de esta fascia sigue la capa muscular y luego sigue finalmente lo que son los vasos y nervios. ¿Ok? Vamos a ir viendo uno por uno. En este caso vemos acá el tejido celular subcutáneo. No hablamos de la piel porque acá no hay mucho que decir, nada más que es fina. ¿Ok? La piel en esta región es fina. Y en el caso del tejido celular subcutáneo, vamos a ver que hay elementos. ¿Ok? Empezamos con lo que es el músculo platisma mioides. ¿Qué más? Vamos a encontrar también vasos superficiales, vamos a encontrar un plexo cervical superficial y linfáticos.
¿Ok? Vamos a hablar de alguno de ellos, empezando con lo que vendría a ser el músculo platysma mioides. Vemos que este músculo platysma mioides va a ser un músculo superficial. ¿Por qué? Porque está encima de la fascia. ¿Y su inserción dónde va a ser? Vemos que su inserción proximal vendría a ser en el borde inferior, ¿ok? Del hueso mandibular. En el borde inferior del hueso mandibular. Pero la característica de este músculo es que va a tener unas fibras, ¿ok? Sus fibras musculares van a llegar hacia la comisura labial, se van a entrecruzar con lo que vendrían a ser los músculos cutáneos de la cara, ¿vale? Y van a llegar a lo que vendría a ser la comisura labial. En el caso de la inserción distal, vemos que se va a insertar en lo que vendría a ser el tejido celular subcutáneo de la región subclavicular, ¿ok? De la región subclavicular. ¿Quién lo va a inervar? Lo inerva el nervio facial. Si quieren ser más específicos, lo va a inervar en sí el nervio cervical, que es un ramo terminal del nervio facial. ¿Ok? Y la función de ese músculo vendría a ser prácticamente el de la depresión de la comisura labial. ¿Vale? Por eso les puse una cara triste. Se va a encargar de darle, ¿no? Esa mímica a la parte de la cara. O sea, forma una cara triste, ¿no? ¿Por qué? Porque desciende esta parte de la comisura labial. ¿Vale? Esa es su función. Seguimos con lo que vendría a ser los vasos superficiales. Acá van a tener dos, ¿ok? Se van a prender dos venas. Una vena yugular anterior y una vena yugular externa, ¿ok? Esta vena yugular anterior va a tener un origen. ¿Dónde se va a originar? Acá vemos el hueso ioides y las venas que están por encima del hueso ioides vendrían a ser las venas supra y ioideas. Entonces, ese es el origen de la vena yugular anterior, las venas supra y ioideas. ¿Y dónde termina? Vemos que desciende, forma un ángulo de 90 grados y va a terminar en lo que vendría a ser la vena subclavia. ¿Ok? Vena subclavia. En el caso de la vena yugular externa, ¿vale? Tenemos vena yugular externa acá. Vemos que su origen vendría a ser una anastomosis, es decir, la unión de dos venas. ¿Cuáles van a ser esas venas? Vena temporal superficial y la vena maxilar interna. ¿Ok? La vena temporal superficial y la vena maxilar interna a nivel del cóndilo mandibular van a formar lo que vendría a ser la vena yugular externa. Y vemos que esta vena yugular externa va a ir acompañada de un nervio, que es el nervio auricular mayor. ¿Ok? La acompaña el nervio auricular mayor. Y finalmente vemos que termina en la vena subclavia. ¿Vale? Termina en la vena subclavia. Entonces, acuérdense, más fácil. Vena yugular anterior y vena yugular externa, ambas terminan en la vena subclavia. ¿Ok? Luego vamos a pasar a hablar sobre lo que vendría a ser el plexo cervical superficial. Este plexo lo va a conformar básicamente las ramas ventrales de C1 a C4. ¿Y qué nervios vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar lo que vendría a ser el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio cervical transverso y los nervios supraclaviculares. ¿Ok? Vamos a verlo con un gráfico. Estas vendrían a ser las ramas, ¿ok? De C1 a C4. Exactamente van a ser este plexo cervical superficial en el borde posterior, en su tercio medio del músculo esternocleidomastoideo. Si les preguntan, ¿dónde se origina este plexo? Ok, en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿vale? Entonces, vamos a ver exactamente quiénes van a ser los ramos que forman a los nervios, ¿no? Tenemos primero el nervio occipital menor. Vemos que este nervio, en sí el ramo que lo forma es el ramo de C2, ¿verdad? C2, y va a ascender. Luego vemos el nervio auricular mayor. ¿Ok? Vemos que a este nervio auricular mayor lo van a formar los ramos de C2 y de C3. ¿Ok? Luego vemos lo que vendría a ser el nervio cervical transverso, que es este rosadito de acá. Que si se dan cuenta, como su mismo nombre lo dice, pasa transversalmente por el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y esta vendría a ser formado igualito por los ramos C2 y C3. Y por último tenemos lo que son los nervios supraclaviculares. Estos nervios supraclaviculares son formados por los ramos de C3 y C4, ¿ok? De C3 y de C4. Y va a descender para finalmente dividirse en 3 ramos más. Tenemos acá con C lo que vendría a ser el ramo lateral,
o ramo acromial. ¿Okay? Ramo lateral o ramo acromial. Tenemos lo que vendría a ser el ramo intermedio o ramo clavicular. Y tenemos lo que vendría a ser el ramo medial o también llamado ramo esternal. ¿Ok? Eso vendría a ser lo que es el plexo cervical superficial. Ya, ahora sí, antes de pasar a hablar sobre los triángulos, para recordarles más o menos para que se den una idea, les dije que el cuello parietal se dividía en un cuello lateral y en un cuello anterior, ¿verdad? Y este cuello lateral básicamente lo que tenía era triángulos, exactamente a cada lado. ¿Okay? Un triángulo lateral a cada lado. Y el cuello anterior tenía un solo triángulo anterior, pero que dentro iba a constituir más triángulos. Lo vamos a ver para que se les haga un poquito más claro. Tenemos acá el triángulo lateral del cuello. ¿Ya? Exactamente acá ya me estaba hablando del triángulo occipital, pero para que se den una idea de por qué digo triángulo lateral va a ser básicamente, por así decirlo, el triángulo que va a contener a los demás triángulos. ¿Ok? Que vendría a ser básicamente todo esto de acá. ¿Vale? Este triángulo que acabo de dibujar, este es el triángulo lateral. Este triángulo lateral va a contener a los demás triángulos, o sea, va a contener al triángulo occipital, al que estamos viendo acá, va a contener al otro triángulo que se llama triángulo de los escalenos, y va a contener a otro triángulo que se llama triángulo supraclavicular. ¿Ok? Este triángulo lateral del cuello contiene estos tres triángulos, que vamos a pasar a hablar de cada uno. Ya básicamente para que puedan entender. ¿Y cuáles son los límites de este triángulo mayor, de este triángulo lateral? Vendría a ser el músculo trapecio, que está por detrás, ¿verdad? El músculo esternocleidomastoideo por delante, y tenemos la clavícula hacia abajo. ¿Ok? Esos son los límites que forman el triángulo lateral. Ahora sí, vamos a pasar a hablar solamente del triángulo occipital, lo que está rojo. ¿Ok? ¿Cuáles son los límites de este triángulo occipital? Vemos primero el trapecio por detrás, el esternocleidomastoideo por delante, y vemos a este músculo homoioideo vientre inferior por debajo. ¿Verdad? Acuérdense, trapecio por detrás, esternocleidomastoideo por delante, y el homoioideo por debajo. Y se van a tener que aprender también el contenido de este triángulo occipital. ¿Vale? Contenido de este triángulo occipital. Primero tenemos lo que vendría a ser el nervio espinal. ¿Ok? Nervio espinal, tenemos acá también una arteria, que es la arteria cervical transversa superficial. ¿Ok? Tenemos músculos también, ¿ok? Tenemos las 4 Es. Tenemos el músculo elevador de la escápula, ¿ok? Músculo elevador de la escápula, tenemos el músculo escaleno posterior, ¿vale? Tenemos el músculo escaleno medio, y también tenemos el músculo esplenio. ¿Ok? Son 4 músculos que empiezan con la letra E, las 4 Es. Y por último tenemos lo que vendría a ser el plexo cervical superficial. Entonces son 7 elementos, ¿ok? 7 elementos que conforman a tu triángulo occipital. Seguimos con este, que es el triángulo supraclavicular. Acuérdense que seguimos en la parte lateral, triángulo lateral del cuello. ¿Ok? Estamos viendo nada más otro triángulo. Este triángulo tiene como límites al músculo homoioideo, su vientre inferior, por la parte de arriba. ¿Okay? Vemos que tiene a la clavícula por la parte de abajo, y vemos que tiene a este músculo esternocleidomastoideo, pero si se dan cuenta, nos están recalcando que es su fascículo clavicular. Porque acuérdense que el músculo esternocleidomastoideo básicamente se divide en 2 fascículos, ¿verdad? El clavicular y el esternal. ¿Ya? Acá solamente estamos hablando del clavicular. Ese es su límite. ¿Qué contiene este triángulo supraclavicular? Va a contener los troncos del plexo braquial, va a contener al músculo escaleno anterior, y va a contener también a lo que es la arteria y a la vena subclavia. ¿Ok? Arteria y vena subclavia. Y ya este es el último de los triángulos, bueno, el último triángulo que pertenece al triángulo lateral, que es el triángulo de los escalenos.
Y los límites van a ser prácticamente eso, los músculos escalenos. Tenemos al músculo escaleno posterior y al músculo escaleno medio formando un límite, que básicamente sería el límite que está por la parte de detrás, límite por detrás. Luego tenemos el músculo escaleno anterior, que vendría a ser el que está por delante, y tenemos a la primera costilla, que vendría a estar por debajo. ¿Qué contiene este triángulo de los escalenos? Va a contener a los troncos del plexo braquial y a la arteria subclavia. Solamente esos dos. Troncos del plexo braquial y a la arteria subclavia. Ya. Entonces ya terminamos con lo que era el triángulo lateral. ¿Ya? Entonces, recordemos, el triángulo lateral tiene a su vez tres triángulos, o contiene tres triángulos. Triángulo occipital, triángulo supraclavicular y triángulo de los escalenos. Tres triángulos en la parte lateral. Ahora vamos a hablar de la parte anterior. El triángulo anterior del cuello. Vemos que estamos hablando de este de acá. Este de aquí. Vamos a ver cuáles son sus límites. Vendría a ser a ambos lados está el músculo esternocleidomastoideo. Y en la parte de arriba vendría a ser el borde inferior de la mandíbula. ¿Verdad? Ahora, este triángulo anterior va a contener a cuatro triángulos. A cuatro triángulos. Empezamos con lo que vendría a ser el triángulo carotidio. Este triángulo carotidio, sus límites van a ser el músculo esternocleidomastoideo, ¿verdad? Posteriormente, tenemos al músculo homoioideo, pero su vientre superior, que vendría a ser este de acá. Músculo homoioideo, su vientre superior, que vendría a ser la parte anterior, el límite anterior. Y tenemos lo que vendría a ser el músculo digástrico, su vientre posterior, por la parte superior. ¿Qué va a contener este triángulo carotidio? Como su mismo nombre lo dice, va a contener a la carótida, ¿verdad? Pero justamente cuando la carótida se va a bifurcar. Ustedes saben que la carótida común se bifurca en una carótida interna y en una carótida externa, ¿verdad? A su vez, esta carótida externa acá va a darnos ramas, ¿ya? Va a darnos ramas, o sea, ramas que van a nacer en el triángulo carotidio. Para aclarar, para aclarar, tu arteria carótida externa te va a dar 6 ramas, ¿ya? Te va a dar 6 ramas, tiene 6 ramas colaterales. Pero 5 ramas, 5 ramas nacen acá, en el triángulo carotidio, Van a aparecer acá en el triángulo carotidio. Y una rama no va a estar acá, No va a estar acá, sino que se va a originar en sí en la celda parótida, En la celda parótida. Así que el contenido en sí va a ser arteria carótida interna, externa y con sus ramas, pero van a contar solamente a 5 de ellas. A esta de acá, que vendría a ser la auricular posterior, ¿ya? La arteria auricular posterior, no la van a contar porque esta nace en la celda parotidia, Esta nace en la celda parotidia. Así que te quedan estas 5 ramas que tienes que aprenderte, que tienen que estar acá. Entonces, ¿cuáles son esas ramas? Van a ser la tiroidea superior, Arteria tiroidea superior, va a ser la arteria facial, la arteria lingual, la arteria faríngea inferior y tu arteria occipital, Son 5 ramas colaterales que tiene tu arteria carótida externa, que nacen acá, acuérdense, que nacen en el triángulo carotidio. No se olviden de esta, que es la auricular posterior, pero que nace en la celda parotidia. Seguimos acá. Tenemos acá el triángulo digástrico, Sus límites van a ser los digástricos, ¿verdad? Tenemos primero lo que vendría a ser el músculo digástrico vientre anterior, por delante. Tenemos al músculo digástrico vientre posterior por detrás y tenemos al borde inferior de la mandíbula, ¿no? Por arriba. ¿Qué va a contener este triángulo digástrico? Va a contener a tu arteria facial,
va a contener a tu glándula submaxilar, va a contener a tu 12º par craneal o también llamado nervio hipoglóso. ¿Okay? Y también acá, que no lo agregaron, pero también está, que es el nervio cervical. ¿Ok? Nervio cervical. También está acá. 4 cosas están en el triángulo gástrico. Ok, vamos por el siguiente triángulo, que vendría a ser este de aquí, que es el triángulo submentoniano. Ok, este es el triángulo, por así decirlo, más sencillo de aprender. Tenemos que a ambos lados sus límites van a ser lo que son los vientres anteriores del digástrico. ¿Ok? Vientre anterior del digástrico, por ambos lados. Y por abajo tenemos el hueso hioides. Lo único que va a contener este triángulo submentoniano va a ser al grupo linfonodal 1A. ¿Ok? Grupo linfonodal 1A. Nada más. Ese triángulo chiquitito contiene eso. Y ya el último triángulo. ¿Ok? Tenemos lo que vendría a ser el triángulo muscular. ¿Vale? Triángulo muscular. Vemos acá que sus límites vendrían a ser el vientre superior del músculo homoioideo, ¿verdad? El músculo esternocleido hioideo y el músculo esternocleido mastoideo. ¿Ok? ¿Qué va a contener este triángulo muscular? Va a contener lo que es la laringe, va a contener a la tráquea cervical, ¿ok? Va a contener al músculo esternotiroideo y también a la glándula tiroides. ¿Ok? 4 cosas. Ya. Terminamos con lo que vendría a ser, por así decirlo, los triángulos, pero acá, justo en el triángulo anterior, va a haber un rombo, ¿ok? Ese se llama el rombo de la traqueostomía. Este rombo de la traqueostomía va a tener límites, ¿vale? Va a tener de límites a los músculos esternocleido-hioideo y al músculo externo-tiroideo, ¿vale? ¿Y qué va a contener? Justamente contiene los anillos traqueales, ¿ok? Y al istmo de la glándula tiroides. Es básicamente para realizar el procedimiento, ¿no? De la traqueostomía. Por eso se llama así, rombo de la traqueostomía. Ya chicos, estos eran los triángulos, ¿ok? Ahora vamos a pasar de lo que vendría a ser región suprayoidea y región infrayoidea. ¿Por qué le decimos así? Porque justo lo va a delimitar ¿quién? El hueso hioides, pues, ¿no? El hueso hioides va a delimitar qué músculos pertenecen a la región suprayoidea y qué músculos pertenecen a la región infrayoidea. Ok, empezamos acá. Hasta acá todo claro, ¿no? ¿No? ¿O quieren que repita algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, no hay dudas entonces. De igual forma me pueden preguntar por privado, si quieren. Ok, ya. Tenemos lo que vendría a ser la región infrayoidea. Ok, chicos. Esta región infrayoidea se va a dividir en 2 planos. Acá básicamente vamos a ver músculos, ¿ok? Cuando hablan de regiones vamos a ver músculos. Tenemos primero en la región infrayoidea el primer plano, que está conformado por el músculo esternocleido-hioideo y el músculo homoioideo, con su vientre superior y su vientre inferior. Y el segundo plano vendría a estar conformado con lo que es el músculo esternotiroideo y el músculo tiroioideo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de ellos aquí. Empezamos con lo que vendría a ser el músculo esternocleido-hioideo. ¿Ok? Esternocleido-hioideo. Vemos que se inserta, ¿no? En el borde inferior de lo que vendría a ser el hueso hioides y va a llegar hasta la clavícula, hasta el borde anterior de la horquilla esternal también. ¿Ya? Por eso es su nombre, ¿no? Tiene inserción en el esternón, tiene inserción en la clavícula y tiene inserción en el hioides. ¿Quién lo va a inervar? El asa cervical. Tenemos otro musculito que vendría a ser esta acá, con 1A y 1B, ¿verdad? El músculo homoioideo, con su vientre inferior y su vientre superior. Vemos que este vientre superior va a llegar a lo que vendría a ser el borde inferior del cuerpo del hueso hioides y el vientre inferior se va a insertar en lo que vendría a ser el borde superior de la escápula. Ustedes creo que por anato 1
Saben que la escápula tiene una escotadura, ¿verdad? La escotadura coracoidea. Ya, bueno. Este músculo se inserta al costado de esa escotadura, ¿ok? En el borde superior de la escápula. ¿Quién le va a inervar? El asa cervical. ¿Ya? Este es el primer plano, chicos. Acuérdense, primer plano de la región infrayoidea, músculo esternocleidoioideo y músculo homoioideo. ¿Vale? Vamos con el segundo plano. Tenemos al músculo esternotiroideo y al músculo tiroioideo. El músculo esternotiroideo vemos que se va a insertar en la línea oblicua del cartílago tiroides. ¿Ok? Línea oblicua del cartílago tiroides. Y va a llegar a la cara posterior del esternón, que no se observa acá porque los músculos lo están tapando. ¿Quién lo inerva? El asa cervical. Tenemos otro músculo que vendría a ser el músculo tiroideo, que vendría a ser, se inserta básicamente en el borde inferior del cuerpo y del hueso ioides, y va a llegar también a la línea oblicua del cartílago tiroides. ¿Ok? ¿Quién lo inerva? De igual forma, el asa cervical. ¿Ya? Eso vendría a ser lo que es región infraioidea. Ahora vamos a pasar a lo que es región supraioidea. En la región suprayoidea se van a acordar de 5 músculos. ¿Ok? 5 músculos. Esta parte de acá, chicos, se la tienen que grabar súper bien porque estos músculos los van a volver a ver. ¿Ok? Más adelante. Y las inserciones sí o sí se lo tienen que grabar. O sea, lo tienen que fijar bastante bien. Saben que siempre es como escalonado. Si no te sabes el tema anterior, no puedes avanzar con el siguiente. Así que desde ya, por eso les digo, vayan organizándose y vayan estudiando desde ya, para que no se les junte y puedan entender también los demás temas. ¿Ok? Ya, entonces seguimos pasando con lo que es región suprayoidea. Vamos a hablar de cada uno de estos musculitos. Vamos a empezar con lo que vendría a ser el digástrico. ¿Verdad? Tú sabes que tu músculo digástrico tiene un vientre anterior y tiene un vientre posterior, ¿verdad? El vientre anterior vemos que se va a insertar en la hendidura digástrica, ¿ok? Y este vientre posterior, perdón, el vientre anterior se inserta en la fosita digástrica, ¿ok? Que vendría a estar en el borde inferior de la mandíbula, tiene casi el mismo nombre, me confundo. Y el vientre posterior se va a insertar en sí en lo que vendría a ser la hendidura digástrica. Ambos vientres se van a unir mediante un tendón, ¿ok? Y este tendón es el que se va a insertar en el borde superior del hueso ioides. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el músculo digástrico, 2 vientres. Vientre posterior y vientre anterior. El vientre anterior se inserta en el borde inferior, exactamente en la fosita digástrica, ¿verdad? Del hueso mandibular. Y vemos que el vientre posterior se inserta en la hendidura digástrica, ¿vale? ¿Quién lo va a inervar a este músculo? El nervio facial. Seguimos con el siguiente. Ya, tenemos este músculo estiloioideo. De acá hay algunos músculos que por su mismo nombre les van a sacar la inserción, ¿ok? Si se llama músculo estiloioideo, se va a insertar ¿desde dónde? Desde la apófisis estiloides hasta el hueso ioides, ¿verdad? Estiloioideo. ¿Quién lo inerva? El facial. Tenemos otro músculo, el músculo miloioideo. De igual forma, ¿dónde se inserta? En la línea miloioidea, ¿ok? Que está en el hueso mandibular, hasta el hueso ioides, ¿vale? Inervación, nervio, miloioideo. Luego tenemos otro que vendría a ser el músculo genioideo, ¿ok? Este músculo se va a insertar en las apófisis geni-inferiores que vendrían a estar en la cara posterior de la mandíbula, ¿ok? Del hueso mandibular. Y van a llegar hasta el borde superior del hueso ioides. A este músculo lo va a inervar el nervio hipogloso. Y ya el último musculito que vendría a pertenecer a la parte de la región suprayoidea, vemos que es el músculo hiogloso. ¿Ok? Este músculo se inserta en sí en la base de la lengua y va a llegar a lo que vendría a ser el asta mayor del hueso ioides. ¿Ok? Lo inerva el hipogloso. Terminamos con lo que vendría a ser región suprayoidea y vamos a ver que acá va a haber un hiato. ¿Ya? Se llama hiato hiogloso miloioideo, que por su mismo nombre lo va a delimitar los músculos hiogloso y el músculo miloioideo, ¿verdad? Ahora, ¿qué les pueden preguntar? Les pueden preguntar el contenido de ese hiato, ¿ok?
Este hiato hiogloso miloioideo contiene 4 cosas. Contiene primero un conducto excretorio, que vendría a pertenecer de la glándula submaxilar. También una prolongación, se llama prolongación anterior de la glándula submaxilar. Vemos que está también el 12º par craneal, nervio craneal, que vendría a ser el hipogloso. Y también vamos a ver lo que son venas linguales. ¿Ya? Este es todo el contenido de lo que vendría a ser el hiato hiogloso miloioideo. Ya. Luego vamos a seguir con fascias, ¿ok? Las fascias, para que no se compliquen tanto, yo nada más quiero que se aprendan los contenidos de las fascias, ¿ok? O sea, para que se lo puedan un poco, por así decirlo, grabar y entender mejor. Entonces, estas fascias, es decir, las fascias del cuello, se van a dividir en 3, ¿ok? Vamos a dividirlo en una fascia cervical superficial, en una fascia cervical media y en una fascia cervical profunda, ¿vale? ¿Qué contiene la fascia cervical superficial? ¿Vale? Tenemos esta de acá, justo de medio rosado fucsia, parece. ¿Qué es lo que va a contener? Va a contener al músculo trapecio, ¿ok? Al músculo trapecio en ambas partes. Y va a contener al músculo esternocleidomastoideo, ¿ok? A los músculos esternocleidomastoideo y a los músculos trapecios. ¿Ya? Eso es lo que contiene la fascia cervical superficial. Si bajamos, vemos a la fascia cervical media, ¿ok? Fascia cervical media. Pero esta fascia cervical media tiene una característica, y es que esta fascia se va a dividir por hojas. Vamos a tener lo que es una hoja superficial, una hoja media y una hoja visceral, o también llamada hoja profunda, ¿ok? Primero vamos a ver lo que es la hoja superficial. Esta hoja superficial, ¿qué es lo que contiene? Va a contener básicamente al músculo homoioideo y al músculo esternocleido ioideo. Para que se lo puedan aprender mejor, estos dos músculos pertenecen al primer plano de la región infraioidea, ¿ok? El primer plano de la región infraioidea. O sea, si te sabes esta parte de acá, de los planos, primer plano, ¿quiénes son los músculos? Segundo plano, ¿quiénes son los músculos? Ya va a ser un poquito más fácil de entender esta parte. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la hoja superficial, ¿a quién contiene? Contiene básicamente al primer plano de la región infraioidea, que son los músculos homoioideo y el músculo esternocleido ioideo. ¿Ok? Seguimos con la otra hoja. Tenemos acá la hoja media, y es que esta hoja media también va a contener a otro plano, que es el segundo plano de la región infraioidea. ¿Y qué músculos están acá? Ok, estaban acá. El músculo esternotiroideo y también está el músculo tiroioideo. ¿Ok? Esternotiroideo y el músculo tiroioideo. Y ya la última hoja vendría a ser la hoja profunda, la hoja visceral. ¿Ok? Esta hoja básicamente le va a formar un estuche al paquete vasculonervioso del cuello. ¿Y quién es el paquete vasculonervioso del cuello? Acá te los presento. Son 3 estructuras. Tenemos acá la arteria carótida. Tenemos al nervio al nervio vago, ¿ok? O décimo par. Y a la vena yugular interna, ¿ok? Arteria carótida, al décimo par, o nervio vago, y a la vena yugular interna, ¿ok? Le hace un estuche a este paquete vasculonervioso. Luego también, gracias a esta cápsula peritiroidea que ven acá, ¿ya? Le va a hacer también un estuche a la glándula tiroides, ¿vale? A la glándula tiroides. Y también va a enviar su fascia para la tráquea, para el esófago, para la laringe y para la faringe, ¿ok? Eso vendría a ser hoja profunda o hoja visceral de lo que vendría a ser la fascia cervical media. Nos falta una última fascia, que vendría a ser la fascia cervical profunda. ¿Ok? Esta fascia cervical profunda, ¿qué es lo que va a contener? Principalmente son músculos, ¿ok? Músculos. Tenemos a los músculos que están por delante del trapecio, así se llama, ¿ok? Músculos que están por delante del trapecio. Tenemos también a los escalenos, músculo escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Y tenemos a lo que son los músculos prevertebrales. ¿Ok? A los músculos prevertebrales. Ya, entonces resumen.
Les dije que para acordarse de esto, ok, lo vamos a dividir en tres partes. La fase se divide en tres partes: fase cervical superficial, fase cervical media, fase cervical profunda, ¿verdad? La característica de la fase cervical media es que se divide en tres hojas: hoja superficial, hoja media y hoja visceral. Y también lo que tienen que recordarse es que la hoja superficial básicamente lo que abarca es el primer plano de la región infrayoidea y la hoja media abarca el segundo plano de la región infrayoidea. ¿Ok? Lo pueden estudiar haciendo sus mapas, dibujando de alguna forma para que se les pueda quedar. ¿Ok? Seguimos entonces. Hasta acá me parece que era su clase su primera clase, por así decirlo. ¿Ya? Se los hacen hasta fácil. ¿Vale? ¿Qué hora es? Son las 7:47. Ya. La segunda parte vendría a ser regiones, básicamente, ¿ok? Son dos regiones que vamos a ver. Una región supraclavicular y vamos a ver lo que es una región esternocleido-mastoidea o también llamada región carótide. En esta región supraclavicular, ¿ok? Vamos a encontrar básicamente este contenido. Encontramos lo que es la arteria subclavia, junto con su arteria va a estar su vena, ¿no? Encontramos también el plexo braquial, al nervio frénico, al nervio espinal y también vamos a encontrar a la pleura apical, ¿ok? Pleura apical. Porque cuando nosotros estamos en una inspiración o cuando realizamos una inspiración profunda, ¿ok? Esto lo que hace es que nuestros pulmones, por así decirlo, la parte apical va a sobrepasar 2 o 3 centímetros a la primera, bueno, primera costilla, pero según el audio del doctor es la clavícula, ¿ok? La clavícula. A ver, seguimos acá. Ya, chicos. Acá básicamente es full relaciones, ¿ok? Full relaciones. ¿Quién está adelante, quién está atrás y todo eso? ¿Y a base de qué? De una arteria, que es la arteria subclavia. ¿Ya? Esta arteria subclavia. Y para empezar a hablar de la arteria subclavia, vamos a tener que diferenciar de que la arteria subclavia derecha no es lo mismo, no tiene las mismas características que la arteria subclavia izquierda, ¿verdad? Esto ya lo deben recordar o no, se les debe hacer familiar por Anato 1, ¿verdad? Vemos que esta arteria subclavia derecha, está aquí, ¿verdad? ¿Se origina dónde? Se origina en el tronco arterial brachiocefálico. Vemos que este tronco arterial brachiocefálico sale del callado de la aorta, ¿verdad? Y se va a dividir en dos, ¿verdad? Se bifurca en lo que vendría a ser la arteria subclavia derecha, ¿no? Y la arteria carótida común o carótida primitiva. Entonces vamos a decir que esta arteria subclavia derecha tiene un origen cervical, por la misma razón de que se origina un poquito más arriba que la otra, ¿ok? Origen cervical. A nivel, por así decirlo, de la articulación esternoclavicular, ¿ya? Va a tener una menor extensión también. Si nos fijamos en la otra arteria, que es la arteria subclavia izquierda, ¿ok? Esta arteria subclavia izquierda vemos que nace ya directamente del callado aórtico, ¿verdad? Nace directamente del callado aórtico. Por lo tanto, va a tener un origen torácico, ¿ok? Origen torácico. Y va a tener mayor extensión. Esas son las diferencias entre una, ¿no? Entre una y otra, entre la derecha y la izquierda. Luego aquí básicamente vamos a ver lo que son las relaciones preescalénicas, relaciones interescalénicas y así, ¿ok? De esta arteria. Tenemos primero la arteria subclavia derecha, estamos en relaciones preescalénicas, ¿ok? Vemos que esta arteria subclavia derecha se va a relacionar por delante con la articulación externo-clavicular, por detrás con el nervio recurrente laringio, ¿ok? Por dentro por la arteria carótida y por fuera, que no se ve acá, por la pleura. ¿Ok? Por la pleura. Sigamos al otro lado, a la otra arteria, a la arteria subclavia izquierda. Seguimos en preescalénicos. ¿Ok? Vemos que por delante se relaciona con lo que vendría a ser el tronco venoso innominado. Por detrás está la vértebra torácica, que no se observa acá. La primera vértebra torácica. Por dentro vemos a lo que vendría a ser la carótida y por fuera ya vendría a ser este vértice pulmonar, ¿verdad? Vértice pulmonar.
Luego vamos a ver las relaciones, pero ya no son pre, son inter, ¿ok? Interescalénicas. Vemos que por delante va a estar el músculo escaleno anterior, por detrás va a estar lo que es el plexo, ¿no? El plexo braquial, sus troncos, y por debajo va a estar la primera costilla. Luego vemos con lo que son las relaciones posescalénicas. Vemos que por delante va a estar vena subclavia y va a ser el músculo subclavio. Ustedes ya saben que el músculo subclavio está justamente por debajo de la clavícula. Y por detrás tenemos al plexo braquial. Bien. Ahora vamos a ver lo que son las ramas de la arteria subclavia. ¿Okay? Ramas de la arteria subclavia, que eso también ya lo deben recordar, no se les debe hacer familiar. Pero acá lo vamos a dividir en un sector preescalénico, es decir, van a haber ramas del sector preescalénico y va a haber ramas de otros sectores. ¿Ok? Empezamos con estas, que es del sector preescalénico. Vemos que la arteria subclavia nos va a dar una rama vertebral, que es la arteria vertebral. Vemos que va a ascender. Que fue pregunta, creo, de su paso, ¿verdad? Esta arteria vertebral va a ascender y va a ingresar al agujero transverso. ¿A qué nivel? A nivel de C6. No se olviden, no se olviden nunca, ¿a qué nivel ingresa la arteria vertebral al agujero transverso? A nivel de C6. Luego vamos a ver una que, bueno, no se observa por aquí, pero básicamente es la arteria torácica medial. ¿Ok? Esta arteria torácica medial es conocida también como mamaria interna. ¿Vale? Se va a acompañar del nervio frénico. Luego vemos acá al tronco tirocervical, que es este de aquí, ¿verdad? El tronco tirocervical. Este tronco en la parte del sector preescalénico nos va a dar dos ramitas, que vendría a ser la arteria tiroidea inferior, ¿ok? Arteria tiroidea inferior, y tenemos a la cervical ascendente, ¿ok? Tiroidea inferior y cervical ascendente. Y también vamos a tener a otro tronco, que es este acá, este chiquitito, que es el tronco costo-cervical, ¿vale? Este tronco costo-cervical también nos va a dar otras arterias, que vendrían a ser estas de acá. Esta arteria que se llama arteria intercostal posterior superior. Si se acuerdan, esa arteria intercostal posterior superior nos iba a dar arterias para las tres primeras intercostales posteriores. Y tenemos a la cervical profunda, ¿okay? Que es ascendente. Se dirige hacia la región de la nuca. ¿Vale? Estas cuatro arterias pertenecen básicamente al sector preescalénico, ¿ya? De la arteria subclavia. Son ramas colaterales de la arteria subclavia, pero de su sector preescalénico. Marife, disculpa que te interrumpa, pero lo que me confunde es que en la TEO dice que esa rama, la arteria vertebral, se origina a nivel de C6, pero también dice, o sea, que asciende y se introduce en el conducto transverso también a nivel de C6. Ajá. El conducto transverso básicamente es la unión de los agujeros transversos. O sea, vendría a ser, este es un agujero transverso, agujero transverso, agujero transverso, agujero transverso, ¿no? Este vendría a ser por así decirlo, el inicio. Entra por el agujero transverso, pero toda esa unión de agujeros transversos, por así decirlo, ¿no? De agujeros transversos, vendría a ser el conducto transverso, pues, ¿no? Y la arteria va a ingresar. Pero lo que me confunde es que veo que se origina más abajo y se origina más arriba, pero en la TEO dice que los dos son a nivel de C6. Claro, o sea, entra a nivel de C6. Esa es por así decirlo, la cosa. Entra o o sea, entra a nivel de C6, pero en sí proviene de la subclavia. ¿Vale? O sea, no es como tanto esto un origen. Acá no nace, por así decirlo. Nace en la arteria subclavia. Pero está a nivel vertebral de C6. Ya, es un reparo anatómico esto de acá. ¿Ya? Es un reparo anatómico. Que a nivel de C6, la arteria vertebral va a ingresar al agujero transverso. ¿Ya? ¿Ya?
Y ese agujero transverso, como les digo, toda la unión de esos agujeros transversos forman el conducto transverso, pues, ¿no? ¿Ya? Y ahí va a ingresar. Va a ingresar, va a ingresar, va a ingresar hasta que llega a C1, ¿no? Sale por el canal de la arteria vertebral y va a ingresar al agujero occipital a nivel del cráneo. ¿Ok? Pero en sí, se podría decir que nace acá, o sea, nace acá, en la arteria subclavia. ¿Ok? Aquí. Pero entra al agujero transverso o conducto transverso a nivel de C6. ¿Ok? Entra, no es que nazca acá, sino es que entra al agujero transverso a nivel de C6. ¿Quedó un poco más claro? Sí, sí, muchas gracias. Ya, ok. Nace aquí. Si das cuenta, sale acá su rama colateral. Sale, sale, sale. Pero el reparo anatómico es que va a ingresar a nivel de C6, ¿ya? Al conducto transverso, agujero transverso. ¿Ok? Seguimos, chicos. Vamos a ver acá también relaciones nerviosas del sector preescalénico. Son básicamente asas que le van a hacer a la arteria subclavia. Tenemos 4 asas, que vendría a ser el asa del frénico, ¿ok? Que es este de acá. Vemos que el nervio frénico le va a hacer una asa a la arteria subclavia y va a retornar al final, ¿no? A la cadena simpática cervical. Luego vemos otra que es el asa del recurrente, ¿no? Y este vendría a ser básicamente porque el nervio vago va a ascender, pero hay un momento en que cruza la arteria subclavia que básicamente va a darle un ramito, este nervio va a darle un ramito que va a hacer que retorne, ¿ok? Por la arteria subclavia. ¿Ya? Por eso le dicen rama recurrente o asa del recurrente, porque este nervio va a volver. Luego está el asa de Busens, que vendría a ser ganglios cervicales medio e inferior. Estos ganglios van a rodear a la arteria subclavia. Y está el asa de Dropnik. ¿Okay? Esta asa de Dropnik básicamente es que la arteria tiroidea inferior, ¿vale? La arteria tiroidea inferior, por así decirlo, va a cruzar el asa que le va a hacer el ganglio medio. ¿Ok? Para explicarlo mejor, vamos a decir que este es el ganglio medio y el ganglio medio, ¿no? De la cadena simpática cervical le va a hacer como un ojal. ¿Ya? Le hace un ojal. Así, es como para así decirlo, esto es una aguja, ¿ya? Una aguja y el agujerito es el ojal, ¿ya? Y tu hilo, ¿no? Vendría a ser la arteria tiroidea inferior. Y tú tienes que ese hilo pasarlo por ese ojal. Entonces la arteria tiroidea inferior hace eso, básicamente, pasa por ese ojal. ¿Ya? Ese es el asa de Dropnik. Que la arteria tiroidea inferior pasa por el ojal que le hace el ganglio medio. ¿Y a qué nivel? Porque también es un reparo anatómico, a nivel de C6. ¿Ya? A nivel de C6. Ya. Luego vemos unas 3 ramas que nos quedan acá, que vendría a ser del sector inter. Las que vimos eran del sector pre. Esa es la del sector interescalénico. Nos queda la cervical transversa superficial, propiamente dicha, que es esta de acá, que va a cruzar lateralmente. Tenemos otra que es la cervical transversa superficial, o también llamada supraescapular, ¿verdad? Porque se va a dirigir a la escotadura coracoidea. Y la va a acompañar el nervio con su mismo nombre, nervio supraescapular. Y luego tenemos otra que está acá, vemos que se origina acá, que es la cervical transversa profunda o también llamada escapular dorsal, que se va a introducir, si se dan cuenta, entre los troncos del plexo braquial, ¿verdad? Un datito acá para que hagan, por así decirlo, memoria, no sé si les llegarán a preguntar, pero hay un circuito, no sé si ustedes se acuerdan, como un círculo periescapular del hombro, ¿verdad? Que lo formaban tres arterias. Una de ellas era la supraescapular, otra de ellas era la escapular dorsal, y faltaba lo que es la escapular circunfleja, ¿ya? O circunfleja escapular, de las dos formas. Escapular circunfleja. Esas 3 arterias, la supraescapular, la escapular dorsal, van a formar lo que es el círculo arterial periescapular del hombro. Ya es para recordarles, no sé si les venga aquí, pero para recordarles básicamente lo que vieron en Anato 1.
Bueno, acá hablarles un poquito del frénico. El nervio frénico se origina básicamente a nivel de estos tres, C3, C4, C5, pero vamos a ver que principalmente en C4, ¿ya? En sí forma parte del plexo braquial y vamos a ver que va a descender por la cara anterior del escaleno. Vamos a ver que se va a acompañar con la arteria cervical ascendente y también se va a acompañar por la mamaria interna. Y ya saben que en un caso de pericarditis en sí, debido a sus orígenes, el dolor se va a irradiar a nivel del cuello y también a nivel del miembro superior. ¿Ok? Todo eso que vimos de ahí era región supraclavicular, ¿vale? Región supraclavicular. Esto acá vendría a ser la región esternocleidomastoidea o también llamada región carotidia. Acá básicamente vemos que lo contiene, o que contiene, que es la arteria carotidia común, ¿no? Como su nombre lo dice, la vena yugular interna, el hipogloso, linfáticos y el neumogástrico también, ¿ok? De acá, ¿qué quiero que recuerden? Ramas de la carótida externa que ya lo vimos, ¿verdad? Para hacerles un recordatorio. ¿Se acuerdan que ese vendría a ser el triángulo? ¿Verdad? Triángulo carotidio. Y yo les dije que la arteria carótida externa, ¿vale? Nos iba a dar ramas colaterales en este triángulo, ¿verdad? Exactamente les dije que eran estas 5. ¿Ya? Estas 5 ramas colaterales se originan en el triángulo carotidio, ¿ya? La tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faringe inferior, la arteria occipital. Pero había una rama, que era esta de aquí, ¿verdad? Que era la auricular posterior. Esa auricular posterior se originaba ¿dónde? En la celda, ¿verdad? En la celda parotidia. Y finalmente estaban las ramas terminales, que es la maxilar interna y la temporal. ¿Ya? Y eso vendría a ser todo, chicos, de lo que es cuello parietal. ¿Ok? Traté de resumirlo lo más que pude. Vamos a cortar la clase acá. ¿Alguna pregunta o algo que quieran que repita? ¿Todo claro? Ok, vamos a cortar acá.